Bienvenido al lugar donde cuando oigas trotar tienes que pensar en cebras. Hoy voy a hablaros un poco de mí y de cómo he acabado aquí y al final del todo creo que vale la pena que te quedes hasta el final del vídeo porque anunciaré una cosa que creo que os puede interesar. Bueno, yo la verdad es que mi vocación por la medicina fue tardía. Yo no he sido... Sí que me gustaba la medicina de pequeño, pero la verdad es que luego estuve dando muchos tumbos, lo típico cuando tienes 14, 15, 16 años. Dices, ¿qué quieres hacer? Pues me gustaban las ciencias, pero tampoco tenía especial predilección por la medicina en ese momento. Y finalmente, pues ya cuando ya en bachillerato, y la verdad un poco también porque te dejas un poco sugerir o convencer, pues la verdad es que empecé a ver con buenos ojos pues, la carrera de medicina, tenía cosas que me gustaban, era una cosa científica, tenía buenas salidas, todo se ha dicho, siempre es una cosa que hay que valorar cuando estás decidiendo algo por ese estilo. Y la verdad es que entré en medicina y desde el primer momento que entré me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer. No lo sabía hasta ese momento, pero una vez entré me di cuenta de que perfectamente era lo que yo había querido hacer y lo que quería hacer. Más adelante pues fueron pasando los años y te enfrentas a otra carrera, ¿no? Bueno, se va acercando el MIR y piensas, bueno, ¿yo qué quiero hacer ahora? ¿Qué especialidad quiero hacer? Porque en España prácticamente todo el mundo tiene una especialidad. Y la verdad es que, bueno, cuando me enteré de que existía la medicina interna, porque no es una cosa que sea muy conocida ni entre los propios a veces estudiantes de medicina ni desde luego entre el público general, la verdad es que supe también en ese momento que eso es lo que yo quería hacer, era un manejo del paciente en su conjunto, nada de ver las cosas a trocitos, sino intentar integrar lo que tiene el paciente. Y además, bueno, no sé si porque en ese momento entre la serie de House o qué, pero me gustaba mucho el tema del diagnóstico, ¿no? De intentar resolver el puzzle, de ver qué es lo que faltaba, qué cosas se habían escapado a los demás y qué cosas podías ver tú, esa labor casi detectivesca, ¿no? De intentar encontrar el quid de la cuestión y poder llegar a finalmente un diagnóstico. Así que bueno, entré en medicina interna y bueno, me pasó un poco como con medicina. Me pareció que yo había nacido para ser médico internista, nunca en ningún momento dudé que esa era la profesión, la especialidad que yo quería hacer y la verdad es que muy contento. ¿Y cómo llegué a las enfermedades raras? Quizás esa es la parte pues también un poco más particular. Pues bueno, la verdad es que fue una cosa también muy circunstancial. Yo acabé justo la residencia en un año, bueno, hace unos años, y en ese momento pues me dijeron mis jefes, oye, ¿te puedes quedar a hacer una sustitución de una compañera que ha tenido un hijo, tal y cual? Bueno, perfecto, pues lo que tú quieres, ¿no? Te quedas. Empecé en ese momento un poco en el campo de las enfermedades autoinmunes, que también me gustaban bastante y tal. Pero en ese momento pasó que, bueno, surgieron varios casos en el hospital, yo ya había visto algunos casos previamente y tal, y bueno, dijeron, bueno, pues vamos a empezar a hacer una consulta de enfermedades raras. ¿Y qué suele pasar? Pues que el último que llega, por así decirlo, le encaloman el marrón, porque hablando claro, mal y pronto, esto para el médico también es un marrón, porque al final son pacientes muy complejos, que muchas veces no tienen diagnóstico, que lo tienes que buscar tú, que a mí me encantó, porque era lo que a mí me gustaba, pero muchas veces podías no... Hay gente que puede no sentirse cómoda en ese aspecto. Y luego... pues también la verdad es que encantadísimo de haber entrado por ahí. Pero luego también es verdad respecto a lo que son pacientes complicados, no tienen tratamientos muchas veces, etc. Pero bueno, empecé y la verdad es que otra vez me di cuenta de decir, madre mía, ¿cómo me he podido plantear yo cualquier otra cosa que no sea esto? Y ya no solo por el punto de vista, claro, también vas madurando y vas viendo otras cosas, ya no solo desde el punto de vista científico, ¿no? Porque es verdad que son enfermedades que, hombre, para que le toca son una putada, hablando claro, mal y pronto, pero también son desde el punto de vista intelectual bonitas, porque son enfermedades en las que tienes que tener un conocimiento fisiopatológico, es decir, cómo funciona el cuerpo humano, que también es una cosa que siempre me ha gustado desde pequeña, etcétera, siempre me ha gustado. Entonces, el conocer y estudiar estas enfermedades pues también me gustó bastante. Pero aparte de eso, como decía, desde el punto de vista más científico, también me di cuenta que tenían una parte muy humana. ¿Por qué? Porque al final son pacientes y son familias muchas veces en las que tú no tienes muchas veces por un lado que no tienes muchas veces la respuesta, ni siquiera tienes un tratamiento específico para darles. Entonces muchas veces haces una labor de acompañamiento, es decir, de ver que no haya ningún problema más allá de lo estrictamente necesario, de ver que todas las cosas van evolucionando como tocan. Y muchísimas veces, aunque yo a veces pensé, joder,
he pasado esta consulta, a esta persona ha venido, no le he no le he pedido una prueba, no le he dado un tratamiento. Y el paciente o la paciente ha salido muy agradecida. ¿Por qué? Porque son pacientes en los que te das cuenta de que una de las partes más importantes, una de sus mayores carencias, es sentirse comprendidos y sentirse sobre todo escuchados. Como he dicho antes, estos tipos de pacientes es una patata caliente, es un paciente que todo el mundo quiere quitarse un poquito de encima rápido porque sabes que tu posibilidad de acción y de mejoría pues es escasa. Y si aprendes a saber llevarlo y aprendes a comunicarte bien y empatizas con el paciente, también es una parte muy bonita de la medicina. Y a veces, hablando, no puedes curar nada hablando, pero puedes ayudar a que el paciente se encuentre mejor. Y cuando un paciente está enfermo de una enfermedad crónica, lo que más le importa es su calidad de vida, porque realmente saben que las posibilidades de encontrar una cura milagrosa durante su vida que haga que una enfermedad que el día de hoy no haya ningún tratamiento ni se le espere y a lo largo de 10-15 años aparezca algo, son escasas. Siempre está ahí la esperanza y por eso hay que investigar y hay que investigar mucho, pero muchísimas veces, o por lo menos durante todo ese camino, agradecen muchísimo el tema del acompañamiento y del intentar ayudar. Y enlazando un poco con esto, pues es lo que os quería anunciar, la novedad, ¿no? ¿Y cuál es la novedad? Pues estoy intentando crear una cosa que he llamado el Club Cebra. ¿Y por qué lo del Club Cebra? Bueno, me habréis oído alguna vez comentarlo, pero lo de las cebras viene porque las enfermedades raras, como habitualmente se dice, cuando oigas trotar piensa en caballos, pues las enfermedades raras no piensas en caballos, piensa en cebras, ¿no? ¿Y qué quiero hacer con esto? Pues quiero hacer una especie de sitio, un lugar donde los pacientes que tengan enfermedades raras, pero no solo enfermedades raras, sino cualquier tipo de enfermedad crónica, un poco olvidada o invisible para la sociedad o el sistema sanitario, se sienta a gusto, y no solo se sienta a gusto, sino que pueda encontrar recursos y situaciones que le puedan mejorar, aunque sea un poco, la calidad de vida. ¿Qué tipo de recursos estoy intentando meter ahí? Por un lado, por supuesto, divulgativos, informativos, es decir, va a haber mucha información sobre las enfermedades raras. Obviamente, sabéis que hago mucho de esto en redes sociales, en Twitter, en Instagram, etc. Pero quiero ir un poco más allá y quiero ir más allá del típico vídeo de 1 minuto e intentar que la gente que quiera aprender ya de una forma siempre de una forma muy coloquial y de que para que todo el mundo me pueda entender y tal, pero que quiera dar un paso más pueda aprender sobre las distintas patologías y en algunas de ellas profundizar de una forma importante. Obviamente pues serían las patologías que más seguimiento hay en cuanto a las enfermedades minoritarias, etcétera, dentro de que son patologías pues que obviamente pues no hay muchísimos pacientes. Pero no solo centrarme en el tema informativo, sino intentar encontrar recursos que mejoren la calidad de vida del paciente. ¿Esto qué es? Pues intentar contactar con otros profesionales y hacer una especie de directorio para que pues bueno, tengamos siempre a mano gente que se dedique a enfermedades raras, ya no solo como de médico, ni siquiera como de sanitario, pero hay gente que el tratamiento de las enfermedades raras tiene que ser muy multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya tanto sanitarios como no sanitarios, es decir, hace falta médicos, hace falta enfermería, pero normalmente eso es más en el ámbito hospitalario o al menos ambulatorio. Bueno, gente que se dedica a nutrición, psicólogos, trabajo social, incluso a veces abogados, odontólogos, es decir, cualquier ámbito que intente mejorar la calidad de vida de estos pacientes. No solo eso, yo mismo, la gente que esté ahí, intentaré también, pues a la hora de la consulta, etcétera, intentar tener también un detalle, un descuento, cómo hacerlo, para que también pues, se beneficien desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? También decir que toda la gente que me sigáis en YouTube, etcétera, tendréis facilidades para el acceso, etcétera. ¿De acuerdo? Así que ese es el concepto, es crear un club en el que los pacientes puedan encontrar un sitio donde se sientan arropados, donde no se sientan solos, donde se sientan comprendidos, donde tengan recursos, donde cuando tengan la duda de ostras, me hace falta un fisioterapeuta, ¿dónde puedo ir a buscar? Pues entrar ahí y ver si hay ese recurso. Obviamente esto es una cosa que está empezando, y que poco a poco se va a ir desarrollando, pero tengo fe e ilusión
que con trabajo y con esfuerzo, y cuando esto vaya creciendo va a hacer un efecto bola de nieve, que cada vez haya más gente interesada, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de pacientes, en estar ahí, en compartir sus experiencias, en informarse, en saber, y que cualquier cosa que parece una nimiedad, una tontería, puede ser la clave para llegar al diagnóstico o para ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente con una enfermedad rara o una enfermedad invisible o cualquier otro tipo de enfermedad. Así que ya sabéis, si os interesa, entrad a verlo, porque creo que ahí encontraréis cosas que os pueden gustar. Nos vamos viendo.